Ya, chicos, vamos a aplicar en el servidor ahora la instalación de la configuración e instalación del Internet Information Server mientras se instala Visual Studio en el cliente. Como dejamos preparada toda la primera parte con el cliente, ¿cierto? Lo último que faltaba con el cliente era Visual Studio y los componentes necesarios para programar ASP, activar todas las casillas que se necesitasen, por lo tanto debería estar listo, ¿ya? FileZilla, Management Studio en el cliente, Chrome y Mozilla Firefox. Ahí estaría toda la plataforma de desarrollo para subir archivos, para programar, ¿cierto? Y conectar al motor de base de datos. Entonces, una vez que termine ya el Visual Studio, vamos a comprobar que arranque correctamente y hasta ahí sería la parte de cliente, por el momento. Entonces, ¿qué viene ahora? La implementación del server, comenzando por el Windows Server 2008, ¿ya? Recuerden que el Windows Server no tiene ninguna configuración específica por el momento, solamente lo que subimos compartido fue el motor de base de datos SQL Server. Lo copiamos al servidor, nada más. Eso fue de la clase de la semana pasada. Y la clase anterior, ¿cierto? Fue la implementación de las máquinas, la primera, la tercera clase atrás. ¿Qué necesitamos hacer en el servidor? Ya, primero vamos a renombrarlo, vamos a agregar un grupo de trabajo en el cual también el cliente va a pertenecer, y esto mismo que implementamos en el 2008 se repite en el 2012 para los que lo hagan en el 2012, ¿ya? Entonces las mismas configuraciones, ¿ya? Las máquinas, los servidores, tienen que tener un nombre bien específico, y hay un nombre que es estandarizado para los servidores de aplicación y DNS. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cómo se debería llamar la máquina? N, ¿qué más? Ahí está, NS1. Y si hace un segundo servidor, se llamaría NS2, ¿ya? Entonces su Windows Server se tiene que llamar NS1 por estándar. Así que vamos a la modificación de nombre y grupo de trabajo. Entonces modificación de nombre, NS1 con mayúscula para el primer servidor. Si usted hace dos Windows Server 2008, el otro NS2. ¿Ya? Y en el nombre, en el Computer Name también lo repite como NS1, no solamente en la descripción. ¿Ya? Grupo de trabajo, vamos a utilizar informática como grupo. Por lo tanto, al cliente también vamos a tener que agregarlo al mismo grupo, ¿sí? Informática. Informática. Recuerden que estos son los pasos necesarios para después hacer los servidores de aplicación. Son los requisitos iniciales. Entonces, nombre NS1, ahí lo vamos a ir destacando para que después lo revisen en el video. ¿Se acuerdan? NS1, grupo de trabajo, informática. Todavía al cliente no lo podemos agregar al grupo de trabajo porque como está con la instalación de Visual Studio, hay que dejarlo que termine correctamente y ahí lo modificamos. ¿Ya? ¿Qué más deberíamos hacer en el servidor o revisar que tuviese, aparte del grupo de trabajo? ¿Qué más? Optimización, ¿cierto? ¿Cómo lo optimizaría el servidor? Recuerden que va a ser de alto rendimiento, va a tener un motor de base de datos corriendo en un servidor web. ¿Qué recomendarían ustedes, Leonardo, para optimizarlo? ¿Qué podríamos hacer para mejorar el rendimiento del server? Ya, una de ellas, una de las opciones es que bajemos el entorno gráfico y la otra es la memoria virtual. La memoria virtual. ¿Ya? Memoria virtual. Los mismos pasos para los servidores que te vaya a hacer en el módulo, hace lo mismo, ¿cierto? El segundo servidor igual. Repasemos, ¿cómo cambiamos el rendimiento en la máquina? Propiedades, ¿ya? Opción avanzada, ¿cierto? Y la performance. Entonces, la performance, el servidor, tratemos de ajustarlo para que obtenga una mejor performance. ¿Qué es lo que hace? Que va a eliminar entorno gráfico y lo va a destinar, ¿cierto?, su procesamiento y su RAM a las funciones del servidor. Entonces, ajustar para obtener una mejor performance. Y ahí aplica.
¿Ya? Luego que cambia la opción de ajustar para obtener una mejor performance, en la misma pestaña hay otra más. ¿Ya? ¿Cuál vendría ahora? Vendría la memoria virtual. ¿Ya? El objetivo de la memoria virtual es tener otra RAM adicional en el servidor, ¿cierto? Siempre pensando que la carga que va a tener esta máquina con respecto a las aplicaciones que van a correr va a ser bastante alta. Todavía ni siquiera hemos instalado SQL Server y hay que pensar que cuando se instale SQL Server y esté en funcionamiento, la máquina va, ¿cierto? Su rendimiento se va a elevar bastante. Entonces, hay que hacer un cálculo en la memoria virtual, ¿ya? El cálculo de la memoria virtual. Lo más probable es que los servidores vengan de esta forma, vengan desactivado la opción, ¿cierto? Y la desmarcamos y manualmente agregamos los valores. ¿Cómo sería el cálculo de los valores aquí? Repasemos. Se ponen dos valores. El inicial y el doble. Es decir, si mi máquina virtual, por ejemplo, la creé con 1 GB de RAM, 1024, la memoria inicial va a ser 1 GB, ¿cierto? Y la máxima, el doble. El doble. Entonces, por ejemplo, si usted su máquina virtual la hizo con 2 GB, la inicial sería 2048, ¿ya? ¿Y la máxima? ¿Cuánto es el doble? 4096, ¿ya? Entonces eso tienen que declararlo ustedes en RAM. 1 GB, ¿cierto? Si lo hice de 1 GB sería 1024, 2048. Si mi máquina la hice, cuando la armé, de 2 GB, 2048, 4096, ¿ya? Y luego que selecciona el valor, set, ¿cierto? Para que se grabe. El espacio en disco duro se va a reducir porque nosotros eventualmente vamos a descontar del disco duro 2 GB, ahí en este caso. Y esos gigas se van a ocupar como memoria RAM. Entonces mi máquina, en vez de tener, por ejemplo, 1 GB físico, va a tener 2. Si tenía 2 GB físicos, va a tener 4, ¿cierto? Siempre va a doblar su memoria. Y eso se nota bastante en el rendimiento, en el arranque y en el funcionamiento de la máquina virtual. Se va a notar en la carga. Cuando estemos subiendo código, cuando estemos consultando la base de datos o conectando del cliente. ¿Ya? Entonces tenemos nombre, tenemos el cálculo y estaríamos listos por esta parte. ¿Ya? Otro requisito que se necesita o que se pide para instalar más adelante los servicios es que bajar el cortafuegos. ¿Se acuerdan? Deshabilitar el cortafuegos. ¿Dónde se hacía? Es bien sencillo. Panel de control, perfecto. Windows Firewall. ¿Cierto? Y por ahí dice activar el cortafuegos. Y ahí usted asegúrese que venga desactivado. ¿Ya? Desactívelo manualmente. ¿Ya? Estaríamos casi listos con la configuración, la configuración inicial del servidor. ¿Ya? Ahora viene el reinicio, o en realidad apagarlo, porque al servidor le vamos a cambiar el modo de la tarjeta de red. Ahora, ¿ya? Originalmente, si se recuerdan, eran en qué modo, NAT. Ahora van a pasar a qué modo, red interna. ¿Ya? Entonces, con esta configuración, vamos a apagar el servidor. ¿Ya? Comentarios, recuerden siempre, si es por un mantenimiento o por configuraciones, que dejar un comentario del apagado. ¿Ya? Yo, por cambio de tarjeta, lo voy a agregar como comentario y vamos a hacer la modificación. ¿Le aparecieron los correos ahora? Sí, ahí van todas las... Sí, claro, como 4 o 5 días de las clases anteriores. Ahí se pone el día, está todo grabado ya. Bueno, paso a paso. Paso a paso, lo que hicimos clase a clase. Son 2 o 3 videos por clase. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Incluyendo la que hicimos en el bloque anterior y lo que estamos haciendo ahora. Con eso ya hoy día lo revisa más tarde, yo lo subo como a las 7 más o menos, estaría listo. Hoy día quedaría el día. Ya. Todavía estamos con el Visual Studio instalando, ¿cierto? Sí, por ahí sigue.
Yo le dije más o menos 25 minutos, un poquito más. Ya. ¿Qué hacemos en el servidor? En el que recién apagamos. Vamos a la configuración del servidor. ¿Ya? Y la tarjeta de red del servidor, Windows Server, que la teníamos en modo NAT, como la instalamos en un principio, ¿a qué modo la cambiamos? A red interna, muy bien. Red interna. Y en avanzados, que siempre a veces olvidan la pestaña avanzado, hay un modo que dice modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? Y estaríamos listos. Volvemos a levantar el servidor que recién apagamos. Y ahora podemos empezar a configurar. El siguiente paso, como ya lo trabajamos en red interna, eso nos permite que al servidor le demos dirección IP, ¿cierto? Ahora sí le demos IP de qué tipo, estática o dinámica. Estática. Los servidores siempre con IP estática, ¿sí? Sobre todo si le instalamos un servidor de base de datos. ¿Qué pasaría si le cambiamos el IP a cada rato al servidor? Y por ejemplo, usted lo instaló con un IP el servidor de base de datos. Viene un problema más o menos grande después. Si usted les cambia la IP dinámica a cada rato y es un servidor de base de datos, nunca va a poder, ¿cierto?, llegar al servidor de base de datos nuevamente. Imagínense si hizo las conexiones de su código fuente. Hizo una aplicación, hizo un driver de conexión y lo apuntó a una IP y después IP otra. Tiene que volver a editar toda nuevamente el código de su sitio. ¿Ya? Sí. Aproximadamente, yo les dije, son 4 clases para hacer la instalación de todo lo que necesitamos. Y la quinta clase recién empezamos a hacer pruebas de código. Recién. Lo que más demora es esto. El servidor de base de datos. Don Joselillo, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Bien? Ya. Vamos a revisar. Levantando el server. Ya, ahora sí vamos a aplicar direccionamiento IP. Vamos a aplicar IP, máscara y puerta de enlace. Ya, vamos a la tarjeta de red del servidor. Network and Chat Center. Manage Network Connection. Y modificamos la dirección IP. Esta IP la vamos a tener por todo el semestre, ¿cierto? Siempre el servidor con la misma dirección IP. El segundo servidor obviamente no va a tener la misma IP, ¿cierto? Va a ser la IP continua. En el Windows Server 2008 vamos a usar un IP de clase C. Vamos a trabajar con la dirección 192.168. Vamos a usar la 1.10. El segundo servidor va a ser la 1.11. ¿Ya? 1.11. Máscara 24, ahí está. Y Gateway 1.1. Nada más. 192.168.1.10. Máscara 24. Gateway 1.1. Listo, y eso mantenemos. Por lo tanto, nuestro servidor web va a ser con el IP 192.168.1.10. Nuestro servidor de base de datos va a ser 192.168.1.10. Todo apunta a la misma dirección. Sí. Red interna. Requisitos que nos pide, ¿cierto?, la implementación del servidor. ¿Ya? Primero, tener IP estática, que eso ya lo tenemos. Usar una cuenta de administrador, ya la tenemos, ¿cierto? Claro, una más. Eso nos pide una más. ¿Cómo creamos la segunda cuenta? Porque ese es un requisito que nos va a pedir. Lo estamos resolviendo antes. ¿Cómo se crea la cuenta? Chicos, bueno, Luis, ¿cómo se crea la cuenta en el servidor? Rodrigo, pongan atención. ¿Cómo se crea la cuenta en el server? Ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Cómo se hace la cuenta en el server?
computer, manage, ¿ya? Computer y manage. Y luego vamos a ir a la opción donde dice user and group. User and group. Tenemos que crear un segundo usuario. Eso es el requisito previo que nos pide el servidor. ¿Ya? Estoy levantando el asistente. Ya. ¿Dónde nos vamos? Pestaña. Configuración, perfecto. Alejandro, después de configuración. Claro, usuario y grupo, user and group. Esperemos que cargue el asistente. User and group. Ya, en user tenemos el usuario invitado y el usuario administrator, que es el que estamos trabajando, pero el requisito que nos pide la instalación del servidor es que tengamos un segundo usuario, ¿cierto? Sí o sí nos pide. Entonces, vamos a crear un segundo usuario. Este usuario háganlo con su nombre. El username, recuerde que es el nombre válido. Y el username tiene ciertas restricciones. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué letra no se puede usar? ¿Qué letra no permite? La ñ. Y tampoco que dejemos espacio. Se recomienda la inicial y el apellido del usuario, ¿cierto? Como la política. Entonces los apellidos como Muñoz, por ejemplo, no se podría. Muñoz, ¿ya? Entonces, ahí voy a crear un usuario, en este caso con mi nombre y mi apellido. ¿Ya? Inicial, apellido. En el full name sí va el nombre completo, ¿cierto? Ahí usted puede hacer el espacio y puede hacer la ñ. Por ejemplo, aquí sí puedo poner mi nombre y mi apellido. Pero el que es válido para la entrada al sistema es el username. Ese es el real. Descripción va a ser administrador de sistema o administrador del servidor. ¿Cierto? Desmarca la pestaña. El usuario debe cambiar la contraseña al iniciar sesión. Y marca password nunca expira. ¿Cierto? Password nunca expira. De esa forma nos mantienen la contraseña por un tiempo ilimitado. No nos requiere la contraseña cada ciertos días que la modifiquemos. Y luego, contraseña. Siguiendo las políticas que pide el servidor, ¿cierto? ¿Qué política era? Que la contraseña debe tener mayúscula, minúscula y un mínimo largo de 8 caracteres. 8 caracteres. No se olviden de las contraseñas, ¿cierto? No se olviden, miren que cuando trabajemos con SQL Server después, una contraseña olvidada es hacer la implementación de cero, ¿cierto? Es casi retroceder 2 semanas. Tiene que cambiar la política, eso sí. Muy bien. Y ahí al cambiar la política, la contraseña la hace según la regla que usted ponga. Por ejemplo, que tenga solo letras o que tenga 2 caracteres. ¿Ya? Pero eso cada uno lo define ahí. Creamos el usuario. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer con el usuario ahora? Exacto. Para que tenga las mismas funcionalidades que el otro. ¿Cómo lo hacemos? Propiedades. ¿Ya? Recordando lo que hicimos en el otro servidor. ¿Qué viene después? Ya. Lo primero que nos damos cuenta es que este usuario pertenece a un grupo de poca funcionalidad. Sacarlo inmediatamente, removerlo, ¿ya? Y lo vamos a promover a un grupo mayor. Entonces sería aquí añadir. Luego, ahí estamos con la flecha. Estamos indicando dónde hay que presionar. Advance. Luego, Find Now, buscar, ¿cierto? El buscar ahora. Y lo agregamos directamente al primer grupo. Hay que agregarlo a un segundo grupo. Son 2 grupos al mismo tiempo. Primero, ese usuario va a ser del grupo administradores, pero hay otro grupo que está más abajo, ¿ya? Y que tiene el nombre de la aplicación del servidor web. Dice Internet Information Server Users. Por lo tanto, tiene que pertenecer a los 2 grupos. No solamente administrador, sino que también a is user. De esa forma, él va a poder hacer configuración en el servidor web, más adelante cuando lo instalemos. Lo puede hacer al mismo tiempo los 2, lo agrega con la tecla Control Alt, ¿cierto? O agrega uno
y después agrega el otro. Ya, ahí yo agregué los dos. Tiene que pertenecer a dos grupos esencialmente. No porque sea administrador, él va a tener acceso al servidor web. Hay que agregarlo también al grupo servidor web. Esa es la diferencia cuando trabajan ustedes con Windows Server, que cada grupo tiene una responsabilidad distinta. Y el administrador, no por ser administrador, puede usar todo. Entonces, debo ser administrador y algo más. Por ejemplo, administrador y usuario de Internet Information Server. Administrador y usuario de SQL Server. ¿Ya? Entonces uno lo va agregando a grupos específicos. En este caso, dos grupos. Administrator y is user. ¿Ya? Entonces ahí dice que ya pertenece a dos grupos. Es usuario. Aplicar. Y ok. Entonces ya estaríamos listos. Tenemos el usuario administrator, que es el que en la instalación aplicamos, y el segundo, el que creamos nosotros y que nos va a servir para administrar el servidor, las aplicaciones y el motor de base de datos. El segundo usuario. Y de hecho lo pide en la instalación. Si no lo tenemos, dice que no podemos avanzar después. Dice, vuelva atrás y cree el usuario. ¿Ya? Vuelva atrás y asigne una IP estática. Vuelva atrás y baje el firewall, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, en este instante, en la otra máquina, yo creo que a la mayoría ya terminó de instalar el Visual Studio, ¿cierto? ¿A alguien le falta todavía el Visual Studio? Sí. ¿En qué parte va? ¿En qué porcentaje? ¿Ah? No tiene porcentaje, No, pero dice que falta. más de la mitad. Más de la mitad. Ya. Vamos a ver el último detalle para ver qué tenemos que hacer con esta máquina en la cual instalamos desde el principio de la clase el Visual Studio más Dreamweaver. Lo único que voy a hacer es probar ahora, probar el Visual Studio que arranque correctamente y hacer las configuraciones en el equipo cliente de una IP estática y del grupo de trabajo para que pueda tener conectividad con el servidor, ¿cierto? Y la prueba de conectividad, ¿mediante qué comando? Un ping. Un ping, tenemos que probar. No cambió el cliente por el. O sea, la tarjeta del cliente por el. Tenemos que cambiarla, vamos a tener que apagarlo. Que estoy probando recién el Visual Studio, que inicie, ¿no? Solamente que levante, como no lo vamos a ocupar en estas clases todavía, ¿ya? Lo vamos a ocupar ya cuando tengamos todo instalado, ahí recién vamos a poder probar. Listo, no, ni siquiera voy a iniciar sesión, solamente con ello. ¿Ya? Digo, quizás más tarde. ¿Ya? Nos pregunta con qué interfaz quiero trabajar, así como Dreamweaver preguntaba con qué lenguaje quiere programar, ¿cierto? La selección de lenguaje. Yo generalmente dejo la por defecto, ¿ya? Y también me dice lo siguiente, ¿con qué quiere usted hacer proyecto? ¿Ya? Me hace un formato predeterminado, me dice que podrían hacer proyectos para SQL Server, para C#, ¿cierto? Desarrollo web que serían para ASP y ASP.NET, pero yo les recomiendo que lo dejemos en modo general. Entonces cuando queramos hacer un proyecto, por ejemplo, de ASPX, elegimos ASPX. Queremos hacer un proyecto de ASP.NET, ahí vamos eligiendo el tipo de proyecto. O si no, siempre va a cargar predeterminadamente esas plantillas de proyecto. ¿Ya? Entonces al dejarla como general, nos da la elección. Lo que usted puede cambiar quizás el color de la interfaz como le parezca más aceptable. Hay fondo negro, azul, claro, ahí cada uno lo define. Yo prefiero el fondo azul, ¿cierto? Para que el texto aparezca en blanco el código en el editor. Nada más. Entonces, general, elige color. El color ya es para cualquiera lo cambia. Vamos a arrancar por primera vez. Y revisar nomás, pues revisar el arranque del Visual Studio para que podamos después modificar lo que nos falta en esta máquina, que sería IP estática y grupo de trabajo, y cambiar la tarjeta de red. No apaguen el servidor 2008, todavía nos falta, por eso lo dejamos pendiente. Cuando estemos ya trabajando con el Visual Studio más el servidor corriendo, es importante que siempre inicien primero el servidor y después el equipo cliente. Porque todo el código fuente de los proyectos no se van a almacenar en Windows 7, van a estar guardados en el servidor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Alejandro, si tú arrancas el cliente primero con Visual Studio y no has levantado el servidor?
qué es lo que pasaría? ¿Qué crees tú que pasaría si no está iniciado el servidor y levanta Visual Studio en el Windows 7? Y los proyectos están en el servidor. No está contento. Y lo primero que te va a pasar, se va a pegar el equipo. Se va a pegar el Visual Studio. Porque va a tratar de buscar la ruta donde están almacenados los proyectos. Y ahí va a quedar colgada tu máquina. ¿Ya? Entonces siempre inician primero el servidor y después el equipo cliente de las máquinas virtuales. Y cuando los vayan a apagar, apagan el cliente primero, cierran Visual Studio, apagan el cliente y ahí apagan el servidor. ¿Ya? Ya el código para nosotros, el código fuente va a estar en una nube, en el servidor. No va a estar directamente en el PC como están acostumbrados a hacerlo. Esa es la lógica de las aplicaciones net, por cierto, que estén remotas. Tú programas en un servidor que quizás aquí tú ves la máquina virtual, pero esa podría estar en una cloud, en un data center en Estados Unidos, ¿cierto? Podría estar en un data center de Amazon, en cualquier otro lugar. ¿Ya? Entonces estoy esperando la configuración previa y probar y hacemos lo que nos falta acá en el cliente. Ya, ahí ya cargó. Por lo menos ya no me dio ningún tipo de error. Y luego me va a permitir hacer distintos tipos de proyectos. No podemos hacer ningún proyecto porque todavía no está listo el server. ¿Ya? Netamente. Eso es por el momento con Visual Studio. Hasta ahí llegamos, hasta ese punto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, tenemos ya Visual Studio para programar. Tenemos Dreamweaver también para hacer algunas cosas en JS. FileZilla para subir los archivos. Management Studio para conectarse a las bases de datos. Y los navegadores para hacer las pruebas. ¿Ya? Ahí después usted si quiere le hace los accesos directos para que le quede más cómodo, ¿cierto?, levantar su aplicación. ¿Cuánto espacio ocupó el Visual Studio en gigas? 8 o 9 gigas, ¿cierto? Este quiero hacer el acceso directo. Ahí está. Ya. ¿Qué vamos a hacer con esta máquina? Con el cliente, que ya es la última parte por hoy día ocupándola. Tenemos que también agregarla a un grupo de trabajo igual que el que tiene el servidor. En el cliente se hace de la misma forma. ¿Ya? Lo más probable es que usted se dé cuenta que pertenece al grupo de trabajo que se llama Workgroup, que es el que trae por defecto. ¿Cómo lo cambiaban? Se puede hacer tanto en configuración avanzada como se puede hacer en la configuración directa. Ambos vínculos los llevan a la misma parte, acá o acá. Entonces voy a ir a la configuración directa, que el link está al lado. ¿Ya? Este equipo se llama cliente, pero también debe cambiarlo de grupo de trabajo. ¿Ya? Y el grupo de trabajo se llamaba informática. Perfecto. Informática. ¿Ya? Nos va a pedir un reinicio. Nosotros lo vamos a apagar ahora para poder cambiar la tarjeta de red, ¿cierto? De modo. Ya, voy a apagarlo directamente. Y vamos a hacer lo mismo con la tarjeta de red que hicimos del servidor. De modo NAT la cambiamos a red interna. Ya, repasemos la configuración entre todos, a ver si se acuerdan. ¿Cómo cambiamos la tarjeta de red del cliente? ¿Ya? Siempre está en NAT. Red interna. ¿Qué más? En avanzado. Permitir todo, perfecto. ¿Ya? Ahora vamos a encender el cliente y le vamos a dar la IP estática. Ya señores, entonces, vamos a asignar la IP al cliente. Recuerden que la IP 192.168.1.10 del servidor,
¿Ya? La 192, 168, 1.11 la vamos a reservar para el segundo servidor, cuando lo tengan listo. Y esta vamos a dejar la punto... La que sigue. Tenemos la 10, la 11, la 12. No, yo decía otra cosa. Sí, puede ser más arriba, la 20. Puede ser hasta la 254, cualquier IP de ella. Todo eso. ¿Ya? Puede ser... Puse... ¿Cierto? Vamos a reservar las 10 y la 11 para los servidores, ¿sí? Y de las 12 hasta las 254 puede ocupar para el cliente. Usted elija. Dice, porque el IP la vamos a mantener para todo el semestre, ¿cierto? Con el mismo cliente. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar la tarjeta de red, darle IP a la tarjeta del cliente, de la misma forma como se la dimos al server. ¿Ya? TCP IPv4. Y, por ejemplo, yo le voy a dar la última IP disponible. Voy a usar la 192.168.1.254. ¿Ya? La última de la red. La 255 no se puede usar. Es la de broadcast, esa es la que termina en la red. Hasta la 254 es la última. Le di la última IP, ¿ya? La 10 y la 11 la dejé para los servidores. 10 para el Windows Server 2008, la .11 para el 2012. Si usted va a hacer 2 2008, 10 y 11 igual. ¿Listo? IP, máscara y la puerta enlace. Dejamos la 1. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Prueba. ¿Cómo? ¿Con qué comando? Un ping, ¿cierto? Hay que hacer un ping. Entonces, debería hacer un ping del cliente hacia el servidor web. Hacia el server web. Y deberían haber 4 paquetes enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Por lo tanto, el cliente está en condiciones ya de empezar a comunicarse y trabajar con el servidor, con el primero. Hasta ahí, ¿cierto? Terminamos en esta parte. ¿Bien? ¿Está ahí? ¿Sí? Hasta la conectividad. O sea, no puedo pagar para cambiar. Eso, voy a apagarlo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Los servidores tienen que ser de la 1.10 a la 1.11? Los servidores la 10 y la 11. El primero y segundo servidor que vas a crear, ¿cierto? Y el cliente ocupa desde la 12 a la 54, cualquiera, la 13, la 25, tú asignas, ¿ya? Este Windows Server, ¿cierto? Lo terminé en esta configuración. Todavía no instalamos roles, lo dejamos listo. ¿Ya? Lo voy a apagar para hacer la configuración del 2012. Si usted tiene otro 2008, repite lo mismo. ¿Ya? Repite lo mismo. Entonces, lo voy a apagar. Así la próxima semana, la próxima clase, vamos a levantar el servidor web y el de base de datos en las máquinas que están listas. ¿Ya? Apago el 2008, ¿cierto? Y ahora voy al 2012. El cliente lo vamos a dejar iniciado hoy solamente para hacer las pruebas de conexión al servidor. ¿Ya? 2012, solamente los que puedan levantarlo, ¿cierto? Si usted le da las condiciones técnicas de su computador y puede virtualizar 2012, lo hace. Si no le resulta, lo hace con un 2008 solamente. Entonces vamos a repetir varios pasos que hicimos recién y se van a dar cuenta que la configuración es exactamente la misma. Cambia la distribución del servidor, cambia la versión, pero los comandos siguen siendo iguales, los mismos requisitos. ¿Tuviste el Visual Studio? Ya. Ahí ya cargó Windows Server 2012. La idea es que lo veamos a pantalla completa y veamos las configuraciones. Para los que lo hagan en Windows Server 2012, para los que hagan el taller con Windows Server 2012, vamos a hacer las mismas configuraciones que acabamos de hacer en la otra máquina, ¿cierto? Para ir comparando una y otra. El rendimiento obviamente va a ser un poco más lento. Tienes que considerar que este es un servidor que utiliza más recursos, ¿cierto?
¿ya? A diferencia del 2008. Y es de 64 bits. El Windows Server 2008 es de 32 bits. Ahí están las dos diferencias. Entonces los programas también tienen que ser de acuerdo al tipo de servidor que va a usar. El cliente uno solo. Eso es lo mismo, porque el código que usted haga va a subirlo a las dos máquinas y funciona correctamente. Si hace un sitio web, lo sube a las dos. Si hace una base de datos, la misma la repiten los dos servidores. Todo igual. Ya. Lo primero es lo que voy a trabajar en el servidor. ¿Ya? Generalmente levanta una ventana de configuración. Yo quiero hacer la configuración primero más básica, que es crear el usuario, como lo hicimos en el otro. Bajar el firewall también. Luego darle un nombre al equipo, agregarle un grupo de trabajo y darle IP estática. ¿Ya? Y el último paso, en esta máquina tenemos que subir el SQL Server, pero ¿en qué versión? La de 64 bits, ¿cierto? Copiar la de 64 bits, en el otro copiamos la de 32. Ya. Un punto a favor, está en español. ¿Ya? Por los que les complica el Open English, ¿cierto? En español. Ya. Acá. Primero, nos vamos a ir a la configuración avanzada para optimizar el rendimiento. ¿Se acuerdan? Que igual que en el otro. Ya. Configuración avanzada. Rendimiento. ¿Y qué elegíamos? Ahí está. Ajustar para obtener mejor rendimiento o performance. Igual que en el otro servidor. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Elimina un poco, ¿cierto?, el uso de gráficos y destina esa RAM y ese procesamiento para las funciones del server. Entonces, ajustar para obtener mejor rendimiento, aplicar. Y al lado, en opción avanzada, también da la opción de configurar ¿qué cosa? La memoria virtual. Perfecto. Perfecto. También nos encontramos que la memoria virtual no viene activada. Y el cálculo se hace exactamente igual que en el otro. ¿Cierto? Se le dice un tamaño inicial y un tamaño máximo. ¿De qué depende el tamaño inicial y el máximo? Se hace según la cantidad de RAM que tiene su máquina. Por ejemplo, según mi caso, el tamaño inicial de esta máquina es 2048 porque le di 2 GB de RAM y el máximo sería 4096, que es el final. 2048, 4096. Entonces mi máquina no solamente va a quedar con 2 GB, va a quedar en total 4 GB de RAM, 2 virtuales, ¿cierto? Y 2 físicas. ¿Ya? Por ahí me dice que reinicie, le digo que no. Y me voy, ¿cierto?, a hacer el cambio, reiniciar más tarde, a hacer el cambio del nombre de la máquina y agregarle a un grupo de trabajo. ¿Ya? Entonces, la pestaña para cambiar el nombre está al lado. Mi equipo se llama Win, ¿cierto? Y una sigla, que fue el nombre por defecto que instaló. ¿Cómo se debería llamar este servidor? NS2, muy bien. Entonces este va a ser el NS2, ya con mayúscula, ya que el otro es el NS1. Don José, grupo de trabajo, informática, perfecto. Informática. Nombre de servidor, NS2. ¿Ven? Las configuraciones son exactamente las mismas que hay que hacer en las máquinas. Cambia la versión del sistema operativo. Ya. ¿Listo? Del Windows Server donde hacemos la RAID en esto. O sea, ¿El RAID? ¿cómo hacer la RAID en Se hace igual que en el otro, en el administrador de disco. Ah, Se agrega un disco secundario y se replica. yo lo había visto en otra parte, por eso.
¿Sí? No, se hace igual. De hecho, vamos a llegar a la herramienta, está ahí mismo. Ya. Le di un nombre, grupo de trabajo. No lo quiero reiniciar todavía porque me faltan unos cambios. ¿Qué más hicimos en el otro servidor? Bajamos el firewall, ¿cierto? ¿Dónde se bajaría el firewall acá? Ya, ¿dónde está el panel de control? ¿Dónde está el panel de control? Inicio. El inicio, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentran? Ahí está, po, panel de control. Entonces también acá vamos a sistema de seguridad, firewall, y ahí está, activar o desactivar firewall. Y desactiva las dos opciones de firewall, la que es, ¿cierto?, para el acceso privado, el acceso local y el acceso WAN, LAN y WAN. La diferencia es que en el otro Windows Server es una sola pestaña que desactiva ambas. Aquí se desactiva por parte. Yo puedo bajar el firewall entrante o el firewall saliente. ¿Ya? Listo. Otra pregunta. Hay que crear un usuario. ¿Dónde creamos el usuario acá? Hay que hacer un segundo usuario. ¿Dónde? ¿Dónde creamos el usuario? ¿Estás perdido, no? Sí. Vamos buscando, vamos buscando. ¿Dónde cambian el usuario? Mire. Estamos en la misma herramienta. Administrador del servidor. ¿Ya? Y aquí están centralizadas las herramientas que ocupamos nosotros. La diferencia es que cambió el menú y están todas asociadas acá. Entonces teníamos que ir ¿a dónde? A la primera. Administración de equipos. ¿Sí? Miren, vamos a ir a administración de equipos. No sé si se demora un poquito en cargar. Ahí está. ¿A cuál? Es la misma pestaña que en el Windows Server 2008. ¿Dónde es? Usuario y grupos locales. Usuarios. De ahí va a estar. Ahí va a estar. Entonces, tengo también el usuario administrador y el invitado. En el otro se llama Administrator y West. ¿Cómo creo el usuario? Es de la misma forma. Botón derecho. Nuevo usuario. Y también aquí mantiene la misma política, que el usuario sea la inicial y el apellido en la misma cuenta, sin usar ñ. Luego en el nombre completo usted puede tener espacios, ñ y símbolo, contraseña, repetir contraseña, y la contraseña nunca expira. Es exactamente la misma configuración de la cuenta. Tengan cuidado con las contraseñas, ¿cierto? Los largos. La contraseña nunca expira. ¿Ya? ¿Qué pasa con este usuario? ¿A qué grupo pertenece? Es exactamente igual que en el otro servidor. Ahí, Leonardo, ahora. Hay que sacarlo de qué grupo? De usuarios. Quitarlo. Y agregarlo a dos grupos. ¿Cuáles eran los grupos? Administrador y usuarios de Internet Information Server, ¿cierto? Entonces, opciones avanzadas. Buscar ahora. ¿Ya? Y lo voy a cargar. Primero grupo administradores. Inmediatamente lo voy a cargar al segundo grupo. Que ahí está. Y se llama igual, is users. Internet Information Server user. ¿Ya? Y ahora lo voy a asociar. Ahí está. Uno y segundo grupo. Listo. ¿Qué nos faltaría? Si vamos repasando lo que hicimos en la otra máquina.
Cambia la dirección IP, ¿cierto? Hay que cambiar la tarjeta de red de modo. Por lo tanto, hay que apagar la máquina. ¿Ya? Mira, antes de seguir, mira. Ahí está, la migración de disco. Para hacer el RAID. Que esa es la tarea. Está, pues es lo mismo, un disco replicado. ¿Ya? Ya, pues, ¿cómo pagan el server? Por comandos puede ser, ¿cierto? Guión aero, ¿no? Guión A. ¿Cómo va? ¿Cómo lo pagan? Claro, hay una barrita lateral que aparece acá. Pero también puedes habilitar la consola. ¿Cierto? Sí, pues el mismo escritorio gráfico. To down, ¿qué más? Menos ese. To down menos ese. Listo. Vamos al Windows Server. Cambiemos la tarjeta. También. Después de apagarlo, nos vamos a la tarjeta de red. De NAT. A red interna. Y en avanzados. Permitir todo. ¿Listo? Iniciarlo. Vamos a darle una dirección IP. Una IP estática, que en este caso sería la 192.168.1.11, y finalmente vamos a hacer un ping desde el cliente al servidor para probar. Don José, hace un rato usted mencionó cómo se cambia la política de contraseña. Aprovechemos a hacerle grabarla en el video. ¿Ya? Que como preguntó, la vamos a resolver, la duda que tenía. En Windows Server ya sabían cómo hacerlo en 2008, pero en 2012 ¿cómo se hace? ¿Cierto? Debería ser igual, debería ser diferente. En realidad es igual. Es igual, el mismo proceso. Y así podemos poner las contraseñas que queramos. ¿Ya? Aprovechar de hacerlo antes de poner el IP. Entonces, vamos a esperar que arranque la pestaña del wizard de administración del servidor. Y vamos a ir a cambiar la política de la contraseña, que también trae la restricción predeterminada. Dice 8 caracteres, mayúscula, minúscula. La vamos a eliminar. Vamos a deshabilitarla. Vamos a habilitarla. Ya. ¿Dónde está? Aquí, jóvenes. Tienes que irte ahora a herramientas. De hecho, en el Windows Server 2008 se llama Administrative Tools, ¿cierto? ¿Ya? Y está en directivas de seguridad local. ¿Cómo se llama ya en el otro? Security Policy. Lo mismo. ¿Ya? Security Policy. Ya cargamos. Paciencia nomás, ¿ya? Y carga la misma interfaz. ¿Dónde estaría? Directivas de cuentas, luego directivas de contraseña. Debe aparecer. ¿Ya? Directiva de cuenta y contraseña. Y ahí está. ¿Cuál será? Es esa política. La contraseña debe cumplir requisitos de complejidad. ¿En qué modo viene? Habilitada. ¿A qué modo la cambiamos? Deshabilitada. De hecho, al lado explica y dice que si se habilita esta política, estas son las restricciones que tiene. Y tiene que tener ciertas normas. Listo. La deshabilitamos. Voy a probar ahora al usuario, le voy a cambiar inmediatamente la contraseña. Administración de equipo. Vamos a aprovechar de hacer la modificación. Usuario y grupos locales. Le voy a cambiar la contraseña y una contraseña mucho más corta.
y pasó. Hice una contraseña de 4 caracteres y pasó. Se la voy a aprovechar también de cambiar el administrador. En vez de la contraseña de 8 caracteres. Pasó. Ya. Asignar IP. ¿Dónde sería? Lo mismo, ¿cierto? Para que terminemos el video. Centro de redes. Ahí. Ahí está. Cambiar configuración del adaptador. Propiedades. Don Alejandro, ¿a dónde aquí? ¿Qué protocolo? Versión 4. Perfecto. Protocolo TCP versión 4. Propiedades. Y este servidor, como es el segundo servidor, vamos a usar la que teníamos anotada, que era la 11. 1.11. Máscara 24. Puerta enlace. La 1. Y ahora deberíamos probar con un ping desde el cliente a la dirección del server. ¿Ya? Entonces voy a probar a la punto 11 y entrega respuesta. 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Por lo tanto funcionó también. Ya. Tarea. Así como el Windows Server copiaron o le subieron en una carpeta el SQL Server 32 bits, a este hay que subir el SQL Server 64 bits. ¿Cuál es el SQL Server 64 bits? El instalador. Sin instalar, solamente subirlo. Ustedes lo tienen en las carpetas, los tienen ya, y es el archivo, se lo voy a mostrar al tiro para que lo veamos. Lo tengo por aquí. Se llama SQL Express. Está. SQL Express X64. El otro era SQL Express X86. Ya, ese tienen que subirlo al server, como lo hicimos en el taller anterior. Esa es la tarea que les dejo. ¿Ya? Hay que aplicar lo mismo que hicieron en el otro servidor. Pues ha dicho, carpeta compartida, subirlo, como hicimos en la clase anterior que está en el video. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí llegamos, por lo menos. Ya la otra semana, los que están más atrasados, tenerlo hasta este punto, las máquinas. Porque ahora lo que viene es levantar los servidores web, ¿cierto? Hacer una página de ejemplo para ver si funcionan y luego levantar los servidores de base de datos. ¿Ya? De ahí tendríamos la infraestructura completa de .NET, que sería una clase más. En una clase más deberíamos tenerlo. 1 o 2 clases más como máximo. Ya, si no se recuerdan, hay que hacerlo con qué herramienta. Web Addition, ¿cierto? Web Addition. Instalar Web Addition. Tienen que entrar al Web Addition y tienen que compartir la carpeta a la red.